Breves a tu salud. Remedios para el dolor de estómago. Al cocer en agua cualquier planta para lograr una buena infusión, se recomienda tomarla ya sea tibia o caliente, en forma lenta, de sorbo en sorbo, lo cual produce un mejor efecto. Hacer una decocción de 30 gramos de las flores de manzanilla, llamada científicamente matriacaria y chamonilla, en 1 litro de agua por 20 minutos. Tomar una taza si se siente dolor de estómago después de haber ingerido una comida abundante. Colocar una compresa caliente encima del abdomen y dar masajes circulares de forma lenta y suave, lo cual ayuda a aliviar los dolores. Verter una cucharada de canela, albahaca, anís y menta en medio litro de agua. Hervir durante 10 minutos. Tomar una taza cada media hora hasta que desaparezcan las molestias. Hacer una decocción en 20 gramos de anís, hojas y flores en 1 litro de agua por 20 minutos. Tomar una taza de esta preparación diaria para tener una buena digestión. Hacer una decocción de 30 gramos de hierbabuena en 1 litro de agua por 25 minutos. Tomar una taza si se siente malestar estomacal. No se aconseja endulzar con azúcar, sino preferentemente con miel de abeja, que también es un agente curativo y tiene propiedades emolientes, laxativas, sudoríficas y depurativas. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. 10 de la mañana con 8 minutos, estamos iniciando una transmisión más de su programa Zona Saludable a través del 91.5 de FM. Mi nombre es Laura Mora, quien les saluda en nombre de la doctora Elvia Jiménez, titular de este espacio, que se está tomando unas súper merecidas vacaciones, así que donde quiera que estés, Elvia, pues te envidiamos porque andan Los Cabos, así que ha de estar sufriendo. Ella ni temblores, ni nada, ella feliz en Los Cabos. Y hoy vamos a platicar con la doctora Ileana Arreola Jauregui, ella es dermatóloga de Derma Center, y el tema de hoy, enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo estás, Ileana? Buen día, muchas gracias por la invitación, Laurita. Pues bueno, comencemos. Fíjate lo que platicábamos antes de entrar al aire, que no es que hayan desaparecido estas enfermedades, que antes del VIH pues era más común hablar y pensar en ellas. Ahora como que desde que apareció el VIH, como que dijimos, a lo mejor ya desaparecieron todas las demás, o les hicimos caso omiso a toda esta situación, pero sin embargo siguen existiendo, se siguen transmitiendo. ¿Y cuáles son las más recurrentes? Bien, pues las enfermedades de transmisión sexual realmente han sido un problema de salud pública desde la antigüedad. De hecho, desde la antigüedad se le denominaron enfermedades venéreas en honor a Venus, que era la diosa romana del amor. Estas enfermedades pues siempre han sido reportadas, incluso antes de Cristo hay reportes de pacientes que tienen datos óseos que fallecieron, por ejemplo, de sífilis. Aquí la cuestión es que es una enfermedad pública, es una cuestión que se sigue dando y que realmente representa una de las principales causas de consulta y de morbilidad. De hecho, se considera que pertenece a una de las primeras 10 causas de morbilidad de todas las enfermedades que existen. En realidad, en cuanto a datos epidemiológicos, se sabe actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, que cada día 1 millón de personas contraen algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, no necesariamente VIH, sino todas las que se pueden transmitir por estas vías. Aquí la cuestión es que en México no tenemos una incidencia muy específica, pero se habla de aproximadamente 220,000 casos anuales. ¿A qué se refieren las enfermedades de transmisión sexual? Se refieren a un grupo de padecimientos o de manifestaciones clínicas que se dan principalmente en áreas genitales o incluso en área oral, en donde se da justamente por una serie de microorganismos que pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos que se transmiten vía sexual y que dan diversas manifestaciones en genitales. En cuanto a las principales, son el virus del papiloma humano, que dan principalmente los condilomas o las verrugas genitales, el herpes genital. Estas son las primeras 2 infecciones en cuanto a su incidencia a nivel mundial. De ahí le siguen otras enfermedades como la gonorrea, la sífilis,
la candidiasis, también está pues el virus de inmunodeficiencia adquirida, que finalmente puede transmitirse por esta vía, y hay otros padecimientos como los moluscos contagiosos o incluso algunos parásitos que se infectan vía transmisión sexual, como los famosos piojos que se transmiten por vía pélvica. Ileana, este tipo de enfermedades tiene que ver con la forma o la vida sexual que lleves, o más claro, ¿hay promiscuidad? ¿Tiene que ver con la promiscuidad sexual o cómo es que se van adquiriendo, desarrollando, no sé? Bien, en cuanto a los factores de riesgo, los factores de riesgo pues están ya bien específicos, son principalmente una vida sexual a temprana edad. Evidentemente, entre más temprana sea la vida sexual activa, tendremos más parejas y esto aumentará el riesgo de contagios de una serie de enfermedades. Por otro lado, el número de parejas. Otra cosa, no necesariamente tiene que ser el número de parejas. Muchas veces con una sola pareja, si la otra pareja estuvo contagiado o fue contagiado previamente, pues definitivamente aún en una sola relación sexual hay un riesgo de contraer algún tipo de infección cuando el sexo no es de forma protegida, es decir, con el uso de condón. Entonces, un sexo que no es protegido definitivamente tendrá mucho más riesgo a los que no. Por otro lado, las edades también son un factor de riesgo. Se sabe que la incidencia más alta de enfermedades de transmisión sexual es entre la segunda y tercera década de la vida. Antes se hablaba de que el estrato socioeconómico bajo era el que estaba más predispuesto por falta de información a contraer este tipo de enfermedades. Actualmente se sabe que las enfermedades de transmisión sexual no respetan estrato socioeconómico, tampoco respetan sexo, y es bien importante que esto se puede dar en cualquier parte del mundo, y es importante saber que no hay predisposición en cuanto a algún tipo de nivel educativo. Finalmente lo estamos viendo con nuestros adolescentes, que el inicio de vida sexual activa se está dando más tempranamente y que muchas veces tienen contactos sexuales no protegidos en algún encuentro, pues en alguna disco, en alguna casual. Fiesta, y pues bueno, esto está aumentando la incidencia de enfermedades. Ahora bien, estamos hablando de enfermedades que tienen manifestaciones físicas en la piel. ¿Yo qué debo hacer? Creo que en la actualidad, lo que has decir, es muy común que la gente se relacione sexualmente con una persona que acaba de conocer. Eso ya es decisión de cada persona. Pero en un momento dado, ¿en qué te debes de fijar para ver si esta persona con la que vas a tener una relación sexual tiene o no algún tipo de estas enfermedades de lesión? Muy bien, en la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, desafortunadamente no hay tantos síntomas. De hecho, hay varios padecimientos que ahorita vamos a abordar en donde hay una infección latente, es decir, el virus, en este caso, por ejemplo, el herpes o el virus del papiloma humano, una vez que se adquiere en los genitales de la persona, puede dar una manifestación y después quedarse en forma latente. La forma latente es como dormiditos dentro de la piel, y en este caso aún así puede haber contagio. Entonces, evidentemente hay manifestaciones cutáneas, y las manifestaciones cutáneas pues obviamente las podemos observar, y dentro de las manifestaciones cutáneas pueden ser desde la presencia de ampollitas, que esto nos puede orientar a herpes, la presencia de una verruga, que esto nos puede orientar a virus del papiloma humano o a verrugas genitales. Nos pueden dar presencia de flujo vaginal o de flujo uretral en el caso de infecciones bacterianas, o nos pueden dar la presencia de ganglios en la zona inguinal crecidos, que esto nos puede orientar a otro tipo de infecciones bacterianas como clamidia. Entonces, ¿qué es lo que debemos observar? Finalmente, la presencia de alguna manifestación cutánea, ampollas, crecimientos, verrugas, enrojecimientos o flujo. Sin embargo, la realidad es que ya en el contacto sexual es difícil que un adolescente se ponga a revisar genitales. Sí, claro. Entonces, desde este partir, pues bueno, definitivamente, de entrada, siempre busquen sexo protegido, sexo con condón, aunque incluso cuando se usa el condón bien utilizado, sí reduce mucho el espectro
de contraer ciertas enfermedades muy graves. A veces hay infecciones que se dan en la región púbica, no necesariamente en el genital. Y bueno, ese contacto piel con piel también te puede predisponer a infecciones, aunque ciertamente menos graves. Bueno, con esto nos vamos a la pausa comercial. Le invitamos a que se comunique con nosotros a través de nuestros teléfonos 31 22 4200, 31 22 4266 y por nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41, teléfonos de Dermacenter. 1202 4416 o 14. 1202 4414. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es Zona Saludable. 10 de la mañana con 21 minutos. Quiero agradecer al equipo que hace posible que usted nos escuche a través del 91.5 de FM. Omar Machán en controles técnicos, Fanny Olvera, líneas telefónicas y Abraham Mendoza en la asistencia en la producción. Y vamos, les recuerdo que estamos platicando hoy con la doctora Ileana Arreola Jauregui. Ella es dermatóloga de Dermacenter, con quien estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual. Y vamos a empezar a desglosar, a definir cada una de ellas para que nos quede más claro cómo detectarlas, qué hacer en un momento dado, Ileana. Bien, las infecciones de transmisión sexual las vamos a clasificar de acuerdo a su agente etiológico, y eso se refiere a cuál es el microorganismo causante. Como mencionaba desde un inicio, estos se pueden clasificar en infecciones de tipo bacteriano, de tipo viral o de tipo parasitario o de hongos. Aquí la cuestión, podemos empezar con sífilis. Sífilis es algo que en un momento se creyó mitológico, se creyó que la sífilis ya no existía, y con el advenimiento del virus de la inmunodeficiencia humana se incrementó nuevamente la incidencia de la presencia de sífilis. La sífilis está ocasionada por una bacteria que es Treponema pallidum. El Treponema pallidum es una espiroqueta, es una bacteria que tiene como agente finalmente donde crece es el humano. Se transmite a través del contacto sexual, que puede ser por vía genital, ya sea vaginal o ya sea anal. Y bueno, aquí el contagio se da a través de una persona infectada, a través de las mucosas que generalmente son mucho más susceptibles, y las mucosas más susceptibles es el ano y la vagina. Una vez que entra o penetra esta bacteria y contacta al huésped, finalmente esta se replica y tiene de cuando se da la relación sexual, tiene aproximadamente de 2 a 3 semanas para manifestarse. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta con lo que se llama sífilis primaria. La sífilis primaria se caracteriza por la presencia de una pápula, nosotros le llamamos pápula, como a un granito rojo que crece y que puede llegar a medir aproximadamente 1 centímetro, que generalmente sufre una necrosis de la superficie, es decir, sufre una ulceración, y se manifiesta clínicamente con la presencia de algo que se llama chancro. El chancro sifilítico es una erosión que se da principalmente en el área genital de las mujeres, que puede ser en labios mayores o labios menores, o en el glande de los hombres, y se manifiesta justamente por una erosión que mide aproximadamente 1 centímetro, que está bien definida y que parece como una ampolla que se rompe y que dura ahí aproximadamente de 2 a 3 semanas. Generalmente el chancro no es doloroso y por lo tanto no da síntomas más que la manifestación visual. Al no dar síntomas, difícilmente los pacientes acuden a consulta, y esta tiende a autorresolucionarse. Entonces, aquí lo que sucede es que muchas veces el chancro sifilítico no recibe atención. Sin embargo, no porque desaparece, se cura. La espiroqueta o esta bacteria sigue replicándose y puede entrar en una fase de latencia que puede durar aproximadamente 3 meses. Esta fase de latencia, que dura 3 meses, finalmente lo único que hace es replicarse y dar una manifestación ya de tipo generalizada, que se llama chancro sifilítico, que se llama sífilis secundaria. La sífilis secundaria ya se va a manifestar en toda la extensión de la piel, y esto se da por esa replicación
y esta viremia que se da a través de la sangre a otras áreas cutáneas. Es decir, se va a propagar por todo el cuerpo. Vamos a ver personas que tienen estos chancros en todo el cuerpo. Ya la sífilis secundaria no se manifiesta con los chancros, ya aquí da otro tipo de lesiones que se llaman eritematodeescamativas, que son lesiones rojas que pueden medir milímetros, que generalmente se ven como granitos rojos con descamación superficial, y estos se pueden estar presentes en tórax, pecho, espalda, y se manifiestan frecuentemente en la palma de las manos y en la planta de los pies. Los pacientes en este periodo pueden cursar también con fiebre y con malestar general. Recordemos entonces que la sífilis primaria se da 3 meses previos con la presencia del chancro sifilítico ingenital, que se resuelve y no deja secuelas, pero la sífilis secundaria ya da una manifestación generalizada en la piel, y en esta etapa de sífilis secundaria la sífilis se vuelve muy, muy contagiosa. De hecho, los pacientes que tienen sífilis secundarias, que traen lesiones en la palma de la mano, si te saludan, pueden contagiarte de esta espiroqueta. Afortunadamente, con el advenimiento de todas las penicilinas, que es el tratamiento de elección justamente para esta bacteria, pues ya realmente la incidencia de la gente que tiene sífilis es muy, muy baja. Entonces, a todos en algún momento nos han dado penicilina o sus derivados para alguna infección de garganta, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en ese momento, básicamente, si teníamos algún indicio de esta bacteria, pues prácticamente se resolvió. Entonces, la incidencia ha bajado. Sin embargo, bueno, sífilis, cabe señalar que si por algo no se trata y se deja evolucionar, pueden pasar 2 años después de la sífilis secundaria sin dar alguna manifestación cutánea o ningún otro tipo de síntoma, y pasar a una fase más tardía que se llama sífilis terciaria, en donde ya hay un ataque a órganos específicos que pueden ser el corazón, que pueden ser el riñón, y pueden dar deformidades que, bueno, de hecho hasta en la Biblia se hablaba de los pacientes que tenían deformidades por sífilis. Entonces, afortunadamente la sífilis terciaria ya es rara observarse en la actualidad. ¿Por qué? Porque justamente los pacientes que están con esta infección entre la primera y segunda etapa, generalmente se les da penicilina, pero para algún otro tipo de infecciones, y con eso se remite la enfermedad. Algo importante: ante cualquier presencia de lesión en genitales, aunque no duela, aunque se vea una ampollita que a lo mejor en dos semanas ya se resolvió, sí es importante descartar que no se trate de justamente una sífilis o un chancro sifilítico, como a través de un examen de sangre que se llama BDRL, en donde con un simple examen nos damos cuenta si hay presencia o no de esta bacteria. Ahora bien, esto que mencionas de la penicilina, ¿qué tan riesgoso es, bueno, decir, bueno, ya me encontré esto, me inyecto penicilina y se me quita? Creo que no tiene que acudir directamente con un médico, ¿no? Definitivamente, siempre se debe hacer el diagnóstico, y bueno, obviamente no es nada más como tomar una dosis de penicilina. Aquí es importante hacer el diagnóstico porque hay un esquema de tratamiento uh-huh. para esta enfermedad. Entonces, repito, ¿no? Ante cualquier lesión, acudir ya sea con su ginecóloga, en el caso de las mujeres, acudir con un dermatólogo, en caso de hombres o mujeres que traigan alguna lesión vaginal o en genitales, aunque no duela. Hay que hacer un diagnóstico preciso porque hay otras enfermedades, y eso me da pauta a entrar a otro tipo de padecimientos que pueden dar lesiones exactamente iguales y se deben de tratar de forma muy diferente. Esto es muy importante. A veces no hacemos caso de las cosas que no nos lastiman. Decimos, y luego se me quitó, bueno, pues entonces ya no pasó nada. Entonces, ante cualquier lesión es importante acudir al médico, que te den un diagnóstico. Es mucho mejor que te digan, es esto, este es el tratamiento, o es nada y se te va a quitar solo. No hay que autorrecetarnos, ni hay que dar por hecho que no es nada malo si no nos duele. Así es. Porque incluso el cáncer no duele.
Así es. Vamos a la pausa, les recordamos que estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, 3122-4200, 3122-4266. Usted nos escucha a través del 91.5 de FM y nos puede ver y escuchar a través de www.zona3.mx. Nuestro WhatsApp, 3318-807641 y las líneas de Derma Center, Liliana. 1202-4416 o nos pueden encontrar como dermacentermx.com. Vamos a la pausa, regresamos. De regreso cuando son las 10 de la mañana con 37 minutos, 91.5 FM con el programa Zona Saludable, enfermedades de transmisión sexual con la doctora Ileana Arreola Jauregui, dermatóloga de Derma Center. Estamos platicando de este tipo de enfermedades. Víctor nos llama y nos pregunta, ¿el virus del papiloma humano tiene cura en hombres y cuál sería el tratamiento? No hay cura para el virus del papiloma humano, es algo que mencionabas ahorita fuera del aire. El virus del papiloma humano es un virus que pertenece a un grupo o a un subgrupo de aproximadamente 115 subtipos de virus del papiloma ya identificados. Una vez que uno adquiere un virus del papiloma, que puede ser desde un mezquino simple o verrugas planas juveniles o un famoso ojo de pescado, ya no se diga cuando se trata de virus del papiloma humano asociado a la presencia de verrugas genitales o a virus del papiloma humano cuyo subgrupo ya se asocia a cáncer cervicouterino. Uno puede controlar el cuadro, uno puede controlar la presencia de las verrugas genitales. Sin embargo, el virus puede quedar en forma latente en la piel sin dar una manifestación cutánea necesariamente, y pues el paciente se puede volver fácilmente un transmisor sin tener necesariamente expresada una enfermedad. Algo que mencionábamos también es, siempre que una persona tenga una lesión en genitales, es bien importante que tome conciencia y evite el contacto sexual para que no transmita la enfermedad a su pareja. Es mucho de conciencia el saber decir, ahorita traigo algo, no debo de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque de repente pueden traer lesiones y no les importa y finalmente se vuelve una cadena de contagio bien importante. Ileana, en el momento en que traen las verrugas manifestándose en los genitales, no debe tener relaciones sexuales. Pero en este caso, ¿cuál sería el tratamiento para quitarlas o qué debe hacer una persona que está viendo que tiene ahí estas lesiones? Muy bien, en el caso de BPH, puede dar como manifestación la presencia de condilomas acuminados o verrugas genitales, que se manifiestan desde verruguitas muy pequeñitas, como aquellas que salen en el cuello, por así decirlo, que se presentan justamente en genitales y que son completamente asintomáticas. Estas verruguitas pueden ir desde milímetros y tener tamaños, incluso nosotros hemos visto pacientes que llegan a tener verrugas de aproximadamente 10, 15 centímetros en esa zona y no dar manifestación más que la presencia de las mismas. Aquí el tratamiento debe ser la remoción de estas lesiones. ¿Por qué? Porque evidentemente esa zona cutánea tiene mucho más carga de partículas virales. Entonces, la remoción puede hacerse desde con medicamentos, que incluyen unos 5 medicamentos que específicamente el dermatólogo o el urólogo sean los indicados en manejar, o la ginecóloga en caso de que traigan las verrugas genitales las mujeres. Entonces, el tratamiento debe ser la remoción, ya sea médica o la remoción ya quirúrgica o remoción con láser de estas lesiones, para disminuir justamente la carga viral. Eso no garantiza el que, aunque ya no traigas lesiones, sigas con el virus del papiloma humano. Hay pruebas que nos pueden orientar a la presencia de las mismas, que es como un papanicolao, que es como el hecho de hacer una prueba de ácido acético, que es poner pues un líquido que nos pinta de blanco en el caso de tener este tipo de lesiones, la zona cutánea, y eso nos orienta a tratar específicamente esas áreas acetoblancas en donde seguramente hay partículas virales y quemar justamente localizadamente esa área. Como tal, una vacuna todavía no existe para curar el virus. Entonces aquí lo que se sugiere en pacientes que ya se saben contagiados o con presencia de este virus,
pues es prevención y no es tanto limitarte de relaciones sexuales. Definitivamente esto es naturaleza humana y lo tenemos que hacer. Sin embargo, sí se trata de conciencia y prevención y del uso adecuado del condón y así como la reducción de parejas sexuales. Pregunta América del herpes genital, que si se cura, es lo que acabas de responder. En cuanto al herpes genital, bueno, pues estamos hablando de otro virus. Generalmente los virus, una vez que ingresan al cuerpo, específicamente estos, ya quedan para siempre. Tienen fase de crecimiento y fase de latencia, y esto va a depender mucho del sistema inmunológico del huésped que lo padece. Entonces, en el virus del herpes, recordemos que esto va a ocasionar algo que son la presencia de ampollitas que son milimétricas, que pueden presentarse también genitales femeninos o masculinos, en donde estas tienden a autolimitarse en un periodo de 7 a 10 días. Todo empieza con un ligero ardor o entumecimiento de una área localizada de la piel de genitales, y posteriormente empieza a haber el brote de estas pequeñas vesículas que contienen agüita y que prácticamente en 2 días se erosionan, generando una costra. Esto tarda en caerse aproximadamente otros 5 días, es decir, en un periodo de 7 a 10 días ya se resolvió el cuadro. Generalmente en el caso del herpes sí es molesto, sí se acompaña de ardor, de comezón, puede haber incluso la presencia de linfadenopatía o crecimiento de ganglios inguinales, y una vez que se resuelve, finalmente es como un fuego labial, se resuelve y pueden pasar meses o años para volver a manifestar la enfermedad. Repito, todo dependerá del estado inmunológico de la persona. Algo importante es, cuando estén con la presencia de estas ampollas, es bien importante no tener relaciones sexuales. Uno, porque bueno, se vuelven principales transmisores de esta enfermedad, y otro porque como la piel está erosionada, pueden incluso contraer infecciones bacterianas. Entonces, sí es importante que sepan que cuando están con una infección activa no deben de tener relaciones sexuales. Ahora, una vez que se autolimita el virus del herpes, ¿qué pasa? Pues generalmente las pacientes o los pacientes, mientras no traigan las ampollas, difícilmente se van a volver contagiadores del virus. Sin embargo, no limita a que pudieran tener un contacto sexual y contagiar a otro tipo de pacientes. Vamos a la última pausa y regresamos. 3122-4200, 3122-4266, para que hagas tus preguntas o comentarios, incluso si quieres hacerlos al aire, con mucho gusto tomamos tu llamada. Regresamos, esto es Zona Saludable. ¿Ya tienes tus regalos navideños? Green Spa pone todos sus certificados de regalo con el 20% de descuento para que elijas entre todos los servicios que ofrecen, como masajes, faciales, reductivos, depilación definitiva, manicure y pedicure, day spa y mucho más. Ve por tu certificado de regalo en diciembre y úsalo cuando tú quieras. Teléfono 2410-2887. 2410-2887. Visita www.greenspa.com.mx. Estamos ubicados en la zona de La Estancia. Si es en Green Spa, seguro te ama. Estamos de regreso en Zona Saludable y bueno, el tiempo como siempre nos va a hacer falta, pero bueno, hablamos ya de herpes genital, sífilis, VPH, y tenemos unas preguntas, pero vamos a darle salida primero a ellas. Dice, por favor, necesito su opinión. Hice un Papanicolau y el resultado fue bacterias compatibles con Gardnerella vaginal, flora mixta, displasias negativas, carcinomas negativos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? La Gardnerella es una infección bacteriana, de hecho es de las más comunes en vagina y definitivamente es curable. Esto generalmente da un flujo constante a través de la vagina que puede ser amarillento o amarillento verdoso y requiere antibiótico. Lo que yo les sugiero es nada más acudir con su ginecóloga para que le dé el tratamiento específico por 7 días y se va a curar. Perfecto.
Y también tenemos otro comentario, dice Omar, ¿después de cuántos días se manifiesta? Me imagino que... Fanny. ¿Será? No te dijo qué tipo de enfermedad, nada más dijo, pues estábamos hablando de los genitales, de los herpes, no sé. Generalmente de cuando uno tiene un contacto sexual, aproximadamente de 7 a 10 días después se pueden manifestar estas ampollitas que son la manifestación cutánea ya del virus del herpes. Bueno, pues nos queda pendiente también las más comunes y las que no necesariamente a veces van relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, bueno, que son sexuales pero no por transmisión. Así es. Bueno, en este caso hablaremos después de cándida. Cándida es bien frecuente. La cándida es una infección de tipo micótico. La cándida es un hongo que es parte de nuestra flora vaginal, que se vuelve cuando nos bajamos de defensas patógenas, es decir, que ya puede dar manifestaciones y un flujo constante, puede dar ardor, puede dar comezón. Y bueno, esto también no necesariamente está asociado a una enfermedad de transmisión sexual. En mujeres que tienen defensas bajas o mujeres que usan ropa interior sintética o muy apretada, sí son más predisponentes a tener candidosis de forma recurrente. Es que es muy importante también aclarar esto porque muchas mujeres que no han tenido relaciones sexuales y empiezan a manifestar este tipo de situaciones, pues dicen, ¿pero por qué? Sí, yo no he hecho nada, ¿no? Incluso en niñas, ¿no? También se pueden manifestar. Sí, la candidosis se puede presentar desde niñas preescolares, escolares, y bueno, dando pauta a hablar de nuestros niños y de nuestros adolescentes, sí invitar a los padres de familia a hablar. Nos llegan muchos pacientes a la consulta adolescentes con muchísimas dudas, mal informados. Sí es importante que nos abramos como papás a los adolescentes y les expliquemos que el tener sexo no es malo. Finalmente, el tenerlo de forma desprotegida sí nos puede llevar ya no nada más al embarazo, ya no nada más a la infección del virus de inmunodeficiencia humana, sino a la adquisición de muchos padecimientos como los que hemos hablado el día de hoy. Entonces, es bien importante hacer la prevención. Para prevenir una enfermedad de transmisión sexual hay que tener una relación sexual de preferencia monógama o bueno, pues por lo menos con lo menos parejas sexuales de preferencia. Hay que utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales. Es bien importante hacerlo en la adolescencia, hacerlo en la edad adulta cuando no se está haciendo con una sola pareja. Sí es importante proteger a nuestra pareja, sí es importante tener conciencia que no es nada más una enfermedad, son muchas enfermedades que afortunadamente la mayoría de ellas son curables, por ejemplo las bacterianas, que desgraciadamente no son curables, muchas, pero con un buen diagnóstico se puede limitar su propagación o se puede limitar los efectos secundarios a largo plazo que pueden finalmente generar este tipo de infecciones. Y pues bueno, algo importante, recordemos que el sexo seguro siempre nos va a dar mucho más salud en general. Nos preguntan, ¿la foliculitis cómo se controla? La foliculitis es una inflamación del folículo y esto no necesariamente es una enfermedad de transmisión sexual. Una foliculitis se puede dar desde por un rasurado de la pierna y eso genera irritación de los folículos por donde sale el pelo, o en zona genital es muy frecuente la foliculitis por rasurado de esa zona. Entonces la foliculitis, la forma de prevenirla es pues reduciendo el rasurado o tener algún tipo de procedimiento ya más permanente como las depilaciones con láser, que sí pueden reducir el proceso inflamatorio del folículo por donde sale el pelo, pero como tal no es considerada una infección de transmisión sexual. Tenemos un minuto para que nos hables de la gonorrea. La gonorrea es una infección causada por Neisseria gonorrea, es una bacteria que se transmite a través de un contacto sexual y donde se va a manifestar a los 7 días de haber tenido el contacto sexual, como la presencia de dolor pélvico, puede doler solamente el abdomen, puede haber flujo vaginal de tipo amarillento o tipo blanquecino constante,
y en los hombres es muy común que tengan una secreción constante de pus a través de la uretra. Esto puede acompañarse también de la presencia de ganglios inguinales. Lo trascendente de esta infección es de que una vez que se contrae, si no se trata a largo plazo, la Neisseria gonorrea puede provocar en las mujeres infertilidad, así como otras bacterias como la clamidia, que también si no se trata puede ocasionar enfermedades pélvicas inflamatorias, es decir, en todo el útero, en los ovarios, en la salpinge, y esto puede generar que se formen como fibrosis en las trompas que no dejen pasar el óvulo y después tener problemas importantes de fertilidad. Entonces, ante cualquier presencia de flujo constante vaginal o uretral, hay que descartarse la Neisseria gonorrea, que el tratamiento es curativo. Como es una bacteria, el tratamiento va orientado a dar ciertos antibióticos y se curan los pacientes. Pues se terminó el tiempo. Te agradecemos, Iliana Arreola Jauregui, dermatóloga de Dermacenter, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Laurita, y felices fiestas a todos los radioescuchas y ustedes. Gracias. ¿Tus teléfonos? Es 1202-4416 o busquen Dermacenter MX. Y un agradecimiento por parte de Omar y Fanny por el obsequio que les trajiste. Con mucho están cariño. pidiendo que te lo diga. Y bueno, nosotros nos vamos, le invitamos a que se quede con la doctora Alicia Soltero, el programa Lo que ellas quieren. Esto fue Zona Saludable 91.5 de FM y www.zona3.mx, es donde usted nos puede ver y escuchar diariamente.